En primer lugar, quiero agradecer al SICOP, quiero agradecer la invitación que ha cursado a nuestro servicio para que participe en este seminario. Yo creo que es un paso interesante porque creo que puede ser el primer paso para recomponer unas relaciones que no han sido las mejores entre ambas instituciones que además tienen unos objetivos comunes que es la gestión y la protección del patrimonio. Espero que realmente empecemos a caminar de la mano. En segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes. Viernes por la tarde, un montón de gente ahí fuera tomando copas y ustedes están aquí con el objeto de hablar y de escuchar de patrimonio. O están muy aburridos o realmente les interesa el asunto, ¿no? Y eso también es de agradecer. Querría disculpar a mi compañera Cristina Padilla, que es arquitecta del servicio, que tenía que estar hoy aquí compartiendo conmigo esta exposición, pero ha tenido una semana muy complicada, nada grave, pero complicada. No se lo pudo preparar mínimamente, entonces me ha dado solo a la manera de una especie de marciano, de perro verde o de intruso, que en un colectivo de ponentes, un elenco importante de ponentes, todos arquitectos, aparece alguien que viene del mundo de la historia. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? A nosotros nos interesa extraordinariamente estar en este tipo de eventos, seminarios, jornadas, porque nos permite transmitirles o transmitir al público interesado cuál es la manera que tenemos de entender el patrimonio y cuáles son los criterios que utilizamos a la hora de emitir nuestros informes, nuestras autorizaciones, nuestra labor de asesoramiento de lo que es el trabajo cotidiano de cara al público que hacemos en nuestro servicio. Y ustedes, en este caso, son asistentes cualificados, es decir, son profesionales de la arquitectura en su gran mayoría y son profesionales, por tanto, que intervienen habitualmente en el patrimonio arquitectónico, con lo cual, desde luego, el interés por parte nuestra es absoluto. Y entiendo que por la normativa vigente en materia de patrimonio histórico, que le otorga unas competencias muy amplias a los cabildos, precisamente a la hora de emitir esos informes y esas autorizaciones e intervenir en el patrimonio, creo que a ustedes, al menos para saber de qué pie cojea esta gente, también les va a interesar, pues por lo menos saber cuál es nuestra forma de pensar en esta materia. El objeto de la charla es hacer, yo no me atrevo a decir ni siquiera una valoración, es hacer una reflexión sobre las intervenciones que se han realizado desde finales de los 90 en los patios de los complejos conventuales de La Laguna y de las instituciones museísticas también del casco urbano lagunero. Ahí tienen los 5 conventos, falta el sexto es el convento de San Diego del Monte, que conserva actualmente la ermita de San Diego y la casa particular que está al lado, que era el antiguo complejo conventual, que no entra, en este caso, no entra en la charla. Tenemos de los 5 conventos 2 femeninos que siguen manteniendo el uso original que tuvieron, las Claras y las Catalinas, y 3 masculinos que fueron desamortizados en el siglo XIX y que han pasado a titularidad pública. El de arriba, el antiguo convento de San Francisco, en la Plaza del Cristo, es el gran desconocido. Nosotros no tenemos ni un dossier fotográfico que mínimamente merezca ese nombre. Desconocemos todo absolutamente sobre el convento franciscano, un convento que además sufrió un incendio terrible justo antes de ser exclaustrado en 1810 y lo más que se llegó fue a levantar nuevamente lo que era el templo conventual, el actual Santuario del Cristo, desplazándolo unos metros hacia el oeste, pero lo que eran las dependencias conventuales se mantuvieron en estado ruinoso y al pasar en aquella época no creo que hubiera Ministerio de Defensa, pero a pasar al ejército y destinarse a cuartel, ahí se han ido haciendo una serie de actuaciones hasta el otro día de las que nosotros no tenemos ni idea. Es más, ni siquiera sabemos el uso al que se va a destinar porque habrán podido comprobar por la prensa que se están barajando un montón de alternativas. El otro convento es el convento de Santo Domingo, en la zona más meridional de la laguna, un convento que actualmente acoge dependencias municipales, en concreto la Concejalía de Cultura, y el tercer convento masculino es el de San Agustín, que tiene un uso compartido, es decir, hay un uso docente, aloja al Instituto Cabrera Pinto, pero también tiene un uso cultural vinculado precisamente a la colección museística de ese instituto con una trayectoria histórica extraordinaria en el contexto de la historia lagunera. Las 2 manchas en azul se corresponden a las 2 instituciones museísticas que yo he localizado. Ojo, igual se me ha escapado alguna y pido disculpas. La de la derecha es el conjunto museístico que se articula alrededor del Palacio Lercaro, que acoge el Museo de Historia, dependiente del Cabildo. El edificio colindante acoge el CEDOCAM, el Centro de Documentación Canario Americano, y a continuación viene la Fundación Cristino de Vera, que también tiene funciones museísticas. Y el otro museo, que creo que lo vieron esta mañana, la Casa Museo de Cayetano Gómez Felipe,
que en cualquier caso, y al igual que el Palacio del Lercaro y las otras DES que le comenté, son edificios que originalmente tuvieron una función doméstica, una función residencial, que han mantenido o que mantuvieron a lo largo de los siglos y solo recientemente se han reconvertido en instituciones museísticas. Y les he añadido uno más que no es exactamente un convento, es el antiguo Hospital de Dolores, que realmente tiene una configuración tipológica equivalente a la de los conventos, porque hay una iglesia conventual y un conjunto configurado por 4 crujías que delimitan un patio central. Y en todos estos edificios, el elemento fundamental, esto ya viene de toda la literatura que ha tratado nuestra arquitectura tradicional, el elemento fundamental de estos edificios a la hora de organizar el propio conjunto y el propio edificio es el patio o los patios. Los patios fueron esenciales no solo para que arquitectónicamente se fueran construyendo estos complejos, sino además eran elementos fundamentales en la vida doméstica o conventual que se desarrollaban en los mismos. De tal manera que la importancia del patio es importante. Cuando a nosotros nos llegó, dice, al servicio, tienen que dar una charla en el SICOP de media hora sobre los patios de los conventos. ¿Y qué hacemos? Digo, 30 minutos. ¿Por dónde tiramos? Es decir, vamos a hacer una reflexión, me imagino que a más de uno lo habrá pasado. No, dice, ¿por dónde tiramos? Dice, ¿cómo vamos a hacer valoraciones sin antes haber hecho una mínima exposición teórica en el que hablemos de algo? Digo, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la excusa de los patios de los conventos para hablar de nuestros criterios. Evidentemente tampoco tenemos tiempo para hablar de los criterios, pero sí para ir lanzando pildorazos, introducciones, insinuaciones, si quieren, de por dónde caminamos. Y si no llegamos a los patios de los conventos, porque Blanca tiene la instrucción de cortar como a guillotina para cumplir con el horario, pues no hablamos de los patios de los conventos. Los criterios que nuestro servicio maneja son unos criterios que hemos ido madurando a lo largo de muchos años y después de empezar a ver los resultados de las experiencias y de las intervenciones que se fueron realizando en el patrimonio de la isla desde finales de los 90. Y ciertamente hay, con todos los matices del mundo y con todas las experiencias valiosísimas que se han realizado. Pero el denominador común que hemos ido detectando es que hemos ido con demasiada alegría en la intervención del patrimonio arquitectónico. Y cuando hablo de demasiadas alegrías, después lo trataré, creo que el patrimonio en muchas ocasiones no ha sido lo importante a la hora de intervenir, sino en algunas ocasiones ha podido ser la excusa para desarrollar un proyecto arquitectónico, en muchas ocasiones de una calidad extraordinaria. Entonces, bueno, pues partiendo de ese criterio, además, partiendo de esa idea, nosotros hemos ido pergeñando una serie de criterios que aplicamos en nuestros informes, en nuestras autorizaciones, no están plasmados por escrito. Tenemos el mandato de nuestra directora insular que el año que viene tienen que salir por escrito los criterios que utiliza el Servicio de Patrimonio Histórico para que todo el mundo los conozca y para que todo el mundo los pueda debatir y meterle caña si hace falta meterle caña. No es fácil. Se parte de unos criterios muy genéricos y a partir de ese momento nuestra intención es que con esos criterios genéricos vamos a ir entrando en cuáles son los criterios de actuación tipología por tipología y elemento constructivo por el elemento constructivo. Yo no sé si eso lo vamos a acabar. Esta mañana Beatriz Simón dijo, esperaba que en el 2020 y tantos iba a ser bueno, pues nosotros en el 2020 y tantos a lo mejor somos capaces de llegar a ese nivel de detalle, pero lo vamos a intentar. Antes de hablar de esos criterios, a mí me gustaría exponerles cuál es nuestro concepto del patrimonio. Ayer el profesor Arnuncio habló de la sacralización del patrimonio. Yo no sé si el concepto de patrimonio que yo les voy a transmitir es un concepto sacralizado del patrimonio, pero si es un concepto sacralizado, es el concepto que tenemos, es evidente. Entonces, existe un mantra que lo solemos oír con muchísima frecuencia, que es que a lo largo de la historia los edificios históricos fueron evolucionando y fueron cambiando los siglos, las décadas, y sobre el gótico se superpuso el Renacimiento y sobre el Renacimiento se superpuso el Barroco y sobre el Barroco el Neoclásico, y de esa manera los edificios fueron evolucionando. Y que cómo es posible que en el tránsito del siglo XX al siglo XXI nosotros vayamos a cortar esa evolución natural de los edificios. Que lo lógico es que también se fueran añadiendo a esos edificios históricos los aportes de la arquitectura contemporánea de tal manera que eso fuera creciendo. Es más, en el caso de la fachada que aparece 3 puertas más acá,
en Nava y Grimón, que provocó un debate importante en La Laguna, el anterior concejal de urbanismo planteó que si nosotros hubiéramos, nuestra sociedad o nuestra normativa o lo que fuera, hubiera adoptado unos criterios tan estrictos en materia de patrimonio histórico en 1901, el fabuloso edificio del Casino de La Laguna, que es el Palacete Rodríguez de Acero, un edificio fantástico en un lenguaje ecléctico, no se podría haber hecho nunca porque lo que hubiéramos protegido era el edificio en arquitectura tradicional que estaba antes. Vale, es verdad. Pero la pregunta es, si el objeto es, ¿vamos a dejar que la arquitectura histórica siga evolucionando añadiéndole ejemplos de arquitectura contemporánea? La pregunta que yo me hago es, ¿y dónde está el patrimonio? Es decir, la evolución natural de los edificios históricos es que muchos desaparezcan, se demuelan y otros se vayan interviniendo. Y al final, realmente, es una especie de liberalismo patrimonial absoluto en el que la normativa sobra. Entonces voy a ese punto. Analizamos la normativa vigente. La Ley de Patrimonio Histórico Estatal del año 85, que no es de aplicación en Canarias porque tenemos competencias plenas en esa materia, y hemos tenido dos leyes de patrimonio, la Ley del 99 y la Ley de 2019. Y en todas ellas se plantea que hay edificios que tienen que ser declarados BIC por sus valores. Y hay edificios que tienen que ser incluidos en el catálogo con un grado de protección integral. Entonces tú vas a la normativa y observas que lo que puedes hacer, teóricamente, otra cosa es después, ¿no?, la flexibilidad con la que se aplican esos criterios normativos, es que apenas puedes intervenir. De hecho, cuando hablan de los añadidos contemporáneos, dicen que los añadidos, no recuerdo el artículo, los añadidos contemporáneos se harán para garantizar la estabilidad del mantenimiento del inmueble y excepcionalmente para adaptar el uso del edificio a un posible uso actual. Y si leen lo que significa el grado de protección integral, se protege el interior y el exterior. ¡Pah! Sin más detalle. ¡Hala! El interior y el exterior. Entonces, mezclamos todo eso y sale nuestro concepto de patrimonio. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Desde nuestro punto de vista, la realidad es que el concepto de patrimonio histórico o arquitectónico, si quieren, para concretarlo en los bienes de esta naturaleza, a finales del siglo XX y en las 3 primeras décadas del siglo XXI, ha llegado a la conclusión de que hay una serie de edificios históricos que han evolucionado hasta llegar al momento actual y esa forma, esa imagen, esos materiales, esas soluciones constructivas que nos encontramos y que son apreciadas, es decir, las sabemos valorar, son las que hay que proteger, son las que hay que conservar y por lo tanto son las que hay que ir con muchísimo cuidado a la hora de intervenir y eso lo desarrollaremos. Es decir, por lo tanto, realmente es un concepto de cómo entiende el patrimonio la sociedad actual, apoyándote incluso en lo que dice la propia normativa. Entonces, partiendo de ese concepto de patrimonio, que cada vez que me lo acabo de volver a escuchar, digo, pues seguramente será un concepto sacralizado del patrimonio. Fantástico, es decir, pues perfecto. Es decir, lo asumimos plenamente. Viene, vale, si este es el patrimonio arquitectónico, ¿qué es lo que lo define? ¿Cuál es su rasgo característico? Y desde nuestro punto de vista, el rasgo característico del patrimonio arquitectónico es la autenticidad. El patrimonio o es auténtico o no es patrimonio. ¿Y dónde reside esa autenticidad? Pues seguramente, esto tampoco está hecho con mucha meditación, pero hay 3 elementos que creo que a mi juicio sí que lo definen. Antes Federico García Barba hablaba de que todo lo antiguo no es patrimonio. Totalmente de acuerdo. Pero sí es verdad que cuando hablamos de patrimonio tenemos una connotación de antigüedad. De hecho, las leyes anteriores se llaman leyes de patrimonio histórico. Ese concepto de histórico no es la historia anecdótica de un hecho sobresaliente o de un personaje. No, no. Es lo que ha sido la evolución de nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene una connotación de algo que nos llega del pasado y que nosotros tenemos que conservar. El segundo elemento de autenticidad, a nuestro juicio, es que el edificio en concreto tiene que responder a alguna de las tipologías arquitectónicas, históricas, que se han desarrollado en la isla de Tenerife, en este caso, que nos ocupa, a lo largo de los 5 siglos posteriores a la conquista europea, y ahí tenemos una arquitectura tradicional anacrónica y transversal porque recorre los 5 siglos, y en la última parte de ese periodo empieza a convivir con otros lenguajes como el clasicismo, como el historicismo, modernismo, racionalismo, etc. Son tipologías muy definidas. Por cierto, estamos preparando una publicación o un estudio sobre las tipologías arquitectónicas de la isla de Tenerife, que espero que nos salga como estamos deseando sacar. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese edificio con valor patrimonial es auténtico en cuanto a que responde a alguna de estas tipologías. Y el tercer
elemento fundamental desde nuestro punto de vista es que esos edificios tienen que conservar los materiales. Después hablaré de los materiales originales porque ayer Miguel García Navarro se hizo una autopregunta que no se llegó a contestar y que yo voy a intentar medio aclarársela hoy. Lo que son los materiales y las soluciones arquitectónicas originales. Es decir, si hasta nosotros han llegado no solo la imagen, sino los materiales originales y las soluciones, las formas de construir originales, ese popurrí de cosas es lo que define la autenticidad. Por lo tanto, nuestro objetivo, así lo entendemos nosotros, es que si el valor de ese patrimonio reside en esa autenticidad, que reside en esas tres cuestiones, nosotros tenemos que aplicar unos criterios que lo que busquen sea preservar esa autenticidad. Entonces aquí, si ustedes ven la lista de criterios que tenemos hecho a mano ahí de mala manera intentando desarrollarlo, y digo, bueno, escoge algunos que sean más o menos inteligibles. Vale, he sacado 5. El primero es una obviedad. Es decir, para preservar la autenticidad, el primer principio es tenemos que conservar integralmente todos esos elementos que son originales o que son auténticos y que nos han venido heredados del pasado, porque además la ley canaria, las dos leyes canarias, la derogada y la actual, tiene ¿cómo diría yo? Tiene el acierto de decir que se respetarán los aportes de las distintas épocas, salvo aquellos elementos que constituyan una degradación del bien que se pueden eliminar previa documentación. Ya está reconociendo digamos que esos aportes sucesivos que han recibido esos edificios. Segundo, bueno, si queréis, esto no nos lo hemos inventado nosotros, esto está escrito en 1000 sitios. Nosotros lo único que hemos hecho es ir escogiendo aquellos que entendemos que cuadran con nuestra manera de entender esto y plasmarlos aquí. Principio de intervención mínima. Es decir, desde nuestro punto de vista, en los edificios históricos, no hablo en el resto de la parcela o en la parte que no es edificio histórico, pero en los edificios con valor patrimonial, la intervención tiene que responder a un principio de mínima actuación. Y mínima actuación no significa que si el edificio está muy mal, yo no puedo ir reparando, restaurando, recuperando los elementos originales. No. El principio de intervención mínima, que además lo dice la Ley de Patrimonio, va referido precisamente a los añadidos contemporáneos. Y además esos añadidos contemporáneos tienen que ser los menos posibles y tienen que estar subordinados y proporcionales a las características del edificio en los que los vamos a incorporar. No puede ser que en un edificio con valor patrimonial sea el añadido contemporáneo la estrella de la película. No, tiene que estar supeditado y tenemos que conseguir que esté supeditado. Tercer principio. Este nos encanta, pero nos encanta por la manera que tendemos, sí, con muchísima frecuencia. En una arquitectura, me centro ahora en la arquitectura tradicional, una arquitectura que tradicionalmente fue una arquitectura pobre, pero incluso en los edificios de las familias más poderosas económicamente, ese lujo y ese poderío se reflejaba en la fachada, lo tienen ahí en el Palacio de Nava, y enfrente se reflejaba en la escalera principal, fantástico, se reflejaban los artesonados, pero a medida que nosotros vamos entrando en esos edificios de arquitectura tradicional, te vas dando cuenta de que, bueno, a partir de aquí ya la cosa cambia. Es decir, ese poderío económico aparece demostrado en determinados elementos y en otros, en esta sociedad de Tenerife, en general, se pasó canutas, pero las pasó canutas todo el mundo. Y esas situaciones de pobreza recurrente que se produce durante estos 5 siglos también se reflejan en nuestra arquitectura. De tal manera que cuando un edificio no ha sido nunca noble, ni tiene un pavimento de piedra, ni ha tenido unos elementos extraordinarios, no podemos ir buscando, no es que yo quiero dignificar el convento, quiero dignificarlo y le quiero meter un pavimento de piedra en lo que antes era un pavimento mucho más pobre. Cuidado, estamos falseando la historia del edificio, porque es que además, y eso me faltó decirlo antes, estos edificios históricos son como libros sin letras, nos están contando una historia. Nos están contando, y si somos capaces de leerla, y si no, habrá que contársela a los visitantes, nos está contando cómo se construyeron los edificios, en qué circunstancias económicas, con qué materiales, cómo vivieron los que usaron ese edificio y cómo vivió la sociedad en Tenerife. Y eso aparece reflejado en esto. Y el convertir un convento, que a pesar de que su fundación era una fundación, digamos, normalmente por familias nobles, nuestros conventos laguneros tuvieron etapas realmente de crisis, en las que con seguridad se añadieron materiales. Evidentemente yo no estoy planteando bajo ningún concepto que se conserven materiales ínfimos
que no sirven, que realmente no tienen ninguna utilidad y que realmente suponen más un problema que cualquier otra cosa. Pero sí valorar el tema de intentar introducir elementos de ennoblecimiento en contenedores que nunca tuvieron ese carácter nobiliario. Y el último para nosotros es fundamental. Desde 2012 llevamos con esta matraquilla. Y durante un montón de años éramos una especie de Simeón el Estilita, predicadores en el desierto, que decíamos, y ahora, en los últimos años, lo estoy empezando a oír en más técnicos, afortunadamente, se lo estoy empezando a oír a Beatriz Simón. Cosa que agradezco, me gustaría que la cosa generalizara. Y es lo siguiente, y creo que por ahí está la clave, o la madre del cordero de muchos de los problemas que hemos tenido. Si yo tengo 100 metros cuadrados, inventado lógicamente, si yo tengo 100 metros cuadrados de superficie de edificio patrimonial y tengo un programa de uso de 1000 metros cuadrados, los 900 metros cuadrados que necesito para ese uso van a ser de arquitectura nueva. Con lo cual, el edificio antiguo queda absolutamente diluido, hibridado y supeditado a esa nueva arquitectura. El uso no puede prevalecer ni condicionar al edificio patrimonial. Al revés, son los valores patrimoniales los que condicionan el uso. Y yo voy a pasar por el tema de las cubriciones de los patios, porque después del ejercicio de autoflagelación que hizo ayer Alejandro Botel, yo no voy a seguir ahí, pero evidentemente el planteamiento que a él le llega desde, no sé quiénes son los gestores de la Casa Osuna, el patio tiene que estar cubierto. El error está en aceptar eso. El patio no se cubre. Y por lo tanto, ese uso de superconfort al que yo quiero destinar ese patio para tener un espacio confortable 24 horas, 365 días, no es posible. Entonces, ese es un aspecto que entendemos que es importante, fundamental. El uso está supeditado al edificio. Y si el uso no cabe, habrá que buscarle otro. Pero no podemos tratar de imponer un uso sobredimensionado para un edificio incapaz de recibirlo. Y después, esto lo toca, no me acuerdo quién, sí, también Miguel, la pátina. Es decir, uno de los criterios que, mira que lo llevamos intentando y no damos con la tecla. La pátina es algo así como la huella del paso del edificio. Yo también, se me ocurre decir que es la sensación de que cuando tú estás ante o dentro de un edificio histórico, tengas la sensación de estar en un edificio histórico. Y en muchísimas ocasiones, ante un edificio restaurado, la introducción de maderas y de piedras trabajadas industrialmente en serie, lo que te genera son unos materiales que pueden ser de altísima calidad, pero has perdido la pátina. Le pongo dos ejemplos de dos carpinterías que son las mismas, son el mismo despiece, unas nuevas, las otras las antiguas. Nosotros, uno de los criterios que seguimos ya de actuación concreta es que, como las carpinterías en arquitectura tradicional, y no digamos ya en todos los sismos que vinieron luego, se pintaban, porque habitualmente se pintaron desde el siglo XIX hasta el siglo XX, una manera de tratar de mitigar ese efecto nuevo y ese efecto de decir, oye, si tú me dices que esta casa se construyó de nueva planta en el 2018, yo te lo creo, las de la derecha, ¿no? Es precisamente el de pintar esas carpinterías que se reponen. Porque además alguien dice, bueno, ya envejecerán. Digo, no, envejecen de otra manera. Nosotros en 2016 intentamos con la Consejería de Educación plantearles un proyecto de recuperación de los oficios tradicionales, porque creo que el problema viene por ahí. En ese proyecto, la Consejería de Educación dice, fantástico, carpinteros tradicionales, trabajadores de la piedra tradicionales, trabajadores del metal tradicionales, albañiles tradicionales. Podía ser un pool de empleo, yo creo que con muchas salidas para los que pudieran ir en esa línea, de tal manera que uno de los problemas es que estamos utilizando soluciones industriales en edificios que se levantaron con métodos artesanales. Pues al menos cazando la manera de trabajar y de sustituir esas piezas, posiblemente podíamos mitigar. Aquello se fue al traste porque evidentemente con 8 técnicos en la unidad de patrimonio del Cabildo y siendo el servicio que más informes genera y más autorizaciones emite de todo el Cabildo, era imposible. Y aquello se fue al traste y se quedó y ahí se quedará durmiendo el sueño de los justos, pero podía haber sido una posibilidad. Bueno, por lo menos llegué a los conventos. Si nosotros hiciéramos una valoración de las intervenciones que se han realizado, son intervenciones antiguas, en muchos casos, a raíz de la inundación del 31 de marzo de 2005, se nos perdió parte del archivo y muchos de los proyectos los perdimos. Entonces apenas tenemos documentación fotográfica de cuál era el estado anterior. A mí me ha costado Dios y ayuda a encontrar. Pero si hiciéramos una valoración general de las intervenciones que se han hecho
En los patios de los conventos, desde luego, digamos que la sensación o la conclusión que nosotros tenemos es que es un resultado favorable. Es decir, se ha hecho correctamente con algunas cosas que pueden ser matizables, pero entendemos que la intervención ha sido bastante correcta. Este es el caso del patio del convento dominico. A mí, personalmente, es el que más me gusta. Es decir, es el que me parece que ha sido más acertado, ha recuperado todos los elementos constructivos, ha mantenido abierta la galería alta, ha recuperado todo lo que es el murete de delimitación de la galería baja con sus pies derechos originales, en este caso en piedra, ha mantenido los pavimentos originales de esa galería baja y el tratamiento que hace el jardín, con unos pavimentos que no buscan ennoblecer, es picón, es tierra. Después volveré, creo que podré llegar. Desde nuestro punto de vista, nos parece que es una intervención bastante correcta. Ese es el patio secundario, está pendiente de rehabilitación. Claro, dice, ¿y qué criterio tú aplicarías ahí? Entonces yo, llevándolo al nivel de la exageración, diría, dale una mano de pintura. No necesita nada más. Hombre, evidentemente habrá algunos elementos de carpintería que necesiten ser sustituidos. Elimina ese bicromatismo rojo-amarillo de la planta baja, unifica el cromatismo y tienes una galería fantástica con ventanas de guillotina, que es una solución histórica en la evolución de los conventos, que también volveré porque me parece una cuestión interesante. Yo creo que es un patio que así, tal como está, fantástico. Tocarlo lo menos posible, ¿no? Esto ya está dicho. Nuestra posición respecto a las cubriciones de patios es que los patios principales y tipológicamente bien conservados y bien definidos no se deben cubrir. En todo caso, hay patios que están muy alterados, que hay muy transformados, que llegaron hasta nosotros en unas condiciones, bueno, pues ya de una evolución y con muchos elementos de degradación en los que se pudiera plantear una cubrición. Yo entiendo que por las dimensiones. Yo, desde luego, no se me ocurre que se lo hayan planteado. En nuestros patios conventuales nunca se planteó, o por lo menos nunca se materializó una posible cubrición. Pero lo que sí es sorpresivo, agradablemente, es que en las instituciones museísticas, que eran ejemplos de arquitectura doméstica con unos patios mucho más pequeños, tampoco se optó por la cubrición, ni siquiera en el último. El Museo de Cayetano Gómez Felipe, que tiene un servicio de cafetería en el patio y que cuando lleve en la laguna lo podrá utilizar, pues no. Ha decidido mantener este magnífico patio que combina una arquitectura tradicional con elementos clasicistas que son posteriores del siglo XIX, y a mí me parece una solución fantástica en cuanto al patio de esta casa museo. Los cerramientos de galería. Nos cerramos el patio y entonces, con muchísima frecuencia, dice, vale, vamos a cerrar las galerías, la galería alta, la galería baja, y vamos a utilizar unos cerramientos transparentes. Entonces, aquí sí me gustaría llevarles una reflexión, ojo, para que no malentiendan la reflexión. Aunque te quedes un poco así, al final entendemos que este tipo de cerramientos, pues al final es una solución viable. Pero lo que les quiero comentar es que cuando tú analizas la literatura sobre arquitectura tradicional y sobre todo cuando tú analizas los estudios históricos que te van llegando, no solo sobre la historia de los conventos, sino en general sobre la historia de la arquitectura tradicional, en la que aparecen un montón de patios principales que aparecen cerrados por ventanas de guillotina, en los que antepechos pueden ser de fábrica, pueden ser completamente, la galería completa puede ser de madera. En todos dicen, en el siglo XVIII y en el siglo XIX este patio fue cerrado. Siglo XVIII, siglo XIX. ¿Y qué pasa? Y además es un elemento que es muy común. Y sí, ¿qué pasó? Una moda, un gusto, y que es un medio friki y que le gusta leer ciencias de la naturaleza y ha estudiado el paleoclima o le gustan los temas de paleoclima y de volcanes y tal, ha empezado a encontrar un montón de artículos referidos al clima antiguo, histórico, y empieza a aparecer la pequeña edad del hielo europea, las repercusiones de la pequeña edad del hielo en Europa, y aparece, por ejemplo, un artículo para Tenerife que estudia las nevadas en el Teide y las informaciones que nos proporcionan los visitantes y los viajeros y los naturalistas que llegan en esos siglos. El Teide estaba nevado 10 meses al año. Y entonces vas a la cronología de la pequeña edad del hielo en Europa y dice mínimo térmico siglo XVIII y siglo XIX. El pelete en la laguna tenía que ser de tal calibre que no nos puede extrañar, y esto no es dogmático, esto es una idea que yo les lanzo para que alguien, si se le ocurra, la pueda desarrollar. Se cerraron, y en su mayoría se cerraron con esos cerramientos, insisto, con una mampostería muy pobre, con ladrillo, con madera y con esas ventanas de guillotina. De tal manera que
Cuando Miguel planteaba, ¿y cuál es el estado original? Digo, vale, si nos centramos en esa galería alta, el estado original es la primera galería abierta. Pero durante su desarrollo histórico, hay un momento en que ese convento o esa galería adquiere una segunda imagen histórica igual de valiosa que la primera, que es el cerramiento con ventanas de guillotina. De tal manera que cuando nosotros queremos restaurar ese inmueble, dice, vale, ¿y a qué galería voy? Me es indiferente. Vete a la que quiera. Es verdad que, en general, se suele optar a la galería abierta, está mejor ventilada, está más iluminada, incluso la visión de la madera es como más espectacular que lo otro, que es un poco más cutre, aunque igual histórico. Claro, la duda que a nosotros se nos genera, insisto, es una duda, al final lo tenemos claro, pero es, vale, tú tienes una galería cerrada, vuelves a la galería abierta, pero la cierras. ¿No? Introduces un elemento contemporáneo para cerrar algo que ya estaba cerrado con una solución que históricamente era válida y que incluso nos podía aportar ideas sobre lo que había sido el proceso evolutivo. Bien, esto es una especie de ida por las ramas. Al final nosotros entendemos que estas galerías deben cerrarse y entendemos también que, como en el caso de las claras, lo tengo por aquí, en el caso de las claras, en que hay partes que efectivamente siguen conservando cerramiento con ventanas y guillotina, estos cerramientos deberían hacerse con este tipo de paneles de vidrio continuos, es decir, que generalmente lo que aporten es una superficie plana. Es verdad que se convierten en un espejo muchísimas veces y es verdad que cuando el mantenimiento no es adecuado, aquello se convierte en un... No, pero vale, es decir, entendemos que es una solución asumible, sobre todo si lo que estamos buscando es un cierto confort en unos espacios, en este caso, que tenían que ser habitados unas monjas y pasaban un frío que se pelan en ese convento en invierno, ¿no? En otros casos, como por ejemplo el convento de San Agustín, los proyectistas tuvieron el tino, creo que acertaron, cuando precisamente en los espacios abiertos conservaron el espacio abierto y lo cerraron con estos paneles de vidrio, pero los tramos de galería que estaban cerrados los mantuvieron cerrados como estaban originalmente y hicieron esa combinación de soluciones. El problema empieza a planteársenos cuando esos cerramientos con paneles de vidrio empiezan a aparecer formas que ya distorsionan la visión. Y entonces empezamos a ver paneles de cristal que están fragmentados, con particiones, incluso con combinaciones de materiales que ya sí que empiezan a generar una intrusión rara, hace ruido o hace un poquito más de ruido este tipo de cerramientos que podía haber optado por una solución mucho más sencilla. Y en el antiguo Hospital de Dolores se dio la circunstancia, esto es una foto que hay, no sé ni cómo la pillé, ¿no? Es una de las fotos más antiguas que yo he pillado de lo que era el patio del antiguo hospital, que tenía un cerramiento. Es verdad que no son ventanas de guillotina, esos huecos no son demasiado antiguos y no tienen demasiado valor, pero era un cuerpo cerrado. Se iba a destinar a biblioteca municipal y al rediseñar la galería se recuperan los pies derechos que apoyaban en los antepechos y que soportaban la cubierta de la galería, pero se añaden nuevas cosas. Aparecen particiones, aparecen paneles de ventanas que se mueven, es decir, empezamos a distorsionar lo que podía haber sido la imagen original de este patio, tanto en la fase cerrada como en la fase abierta, con el añadido de ese cerramiento en planta baja, que es como ya mucho vidrio, ¿no? Hay a lo mejor, posiblemente, insisto, pero como reflexión, ni siquiera es una crítica, nada más lejos de pretender ser una crítica, la posibilidad de que exista demasiado vidrio en estas galerías. Otras veces, cuando el patio está completamente transformado, como el patio de los cipreses, en el instituto, en el antiguo convento de San Agustín, en la imagen de arriba lo habían convertido, tenía toda una cubrición ¿cómo se llama esto?, duralita y demás. Bueno, como prácticamente se han perdido los elementos originales del patio, es posible que la nueva solución que recupera ese patio tan transformado se le pueda dar una mayor libertad porque la posibilidad de recuperar elementos originales está muy alejada. Y por lo tanto, ahí sí que, oye, pues venga, dentro de unos esquemas básicos sí que se te puede dar más libertad, sobre todo supeditándolo no tanto a cuestiones de ornamento y de diseño, sino a cuestiones de uso y de funcionalidad de esas galerías que estás generando. En los pavimentos
también nos ocurren circunstancias similares. Arriba tenemos un pavimento original que se recuperó, que tiene muchas irregularidades. Abajo tenemos un segundo pavimento. No encontré foto de lo que había antes, con lo cual igual estoy ahí lanzándome a la piscina sin agua. Pero da la sensación de que esto es un pavimento nuevo, mucho más pulido, que quizás no se corresponda con el tipo de pavimento que originalmente existía en la galería. Y después están los nuevos pavimentos de piedra en patios secundarios, que normalmente no tuvieron este lujo, y menos en este tipo de conventos, y que por cuestiones prácticas y de limpieza se suelen cubrir con pavimentos de piedra, en la que hay cosas que nosotros sí que no estamos demasiado de acuerdo, que son esos diseños, esas figuras que aparecen en el suelo. Entendemos que lo lógico sería generar un pavimento de losa basáltica, homogéneo, y que no haya ningún tipo de elemento que distorsione la visión. Pero es verdad que en muchos casos se produce un contraste de visión entre lo que es el pavimento antiguo y lo que es el pavimento nuevo, que nos genera esa situación de choque. Desconozco qué es lo que había antes debajo del nuevo pavimento de piedra, con lo cual tampoco puedo decir demasiadas cosas. Simplemente a título de, bueno, el choque que te puede generar una imagen de estas características. Aquí tenemos el caso del antiguo Hospital de Dolores, que tenía un pavimento de acera, evidentemente, es decir, esto no era un pavimento a conservar, se optó por ese segundo, es lo mismo. Quizás el material no fue el más adecuado, posiblemente hubiera sido preferible unas losas basálticas homogéneas, bien diseñadas, sin este juego de... A nosotros, y no, después digo, oye, pues, no nos gusta en exceso esas alegrías de diseño en elementos clave de los edificios con valor patrimonial. Preferimos soluciones neutras, que no se noten, que no te lleven la vista a él, sino que la vista se vaya a los elementos que realmente tienen valor. Después la desaparición de elementos que sí fueron característicos, ¿no? Este muro de cerramiento con esta especie de celosía o rejería en madera, que por ejemplo en el Hospital de Dolores desapareció siendo un elemento significativo, en el Convento de las Claras se recuperó y se recuperó magníficamente. Es decir, pues deberíamos apostar por la conservación de este tipo de elementos. Y después entro en lo que es el patio propiamente dicho, es decir, me salgo de la galería inferior y voy al patio. Los patios de los conventos, y desde luego cuando tú lees toda la información histórica respecto a estos espacios, fueron espacios de relax para los monjes, pero sobre todo fueron espacios para completar la despensa. Ellos tenían huertas y terrenos desde donde le llegaba parte de la producción, y tenían normalmente una huerta trasera, que era el espacio de cultivo principal, pero en épocas de penurias y dificultades, que fueron muchas, incluso los claustros, que eran claustros con tierra, se utilizaron precisamente o bien para proveer la despensa de sus habitantes del convento, o bien para convertir en una especie, y entiéndame la expresión, no de jardín botánico, pero sí de jardín donde iban cultivando especies ornamentales que, digamos, generaban un espacio amable y agradable en el que la vegetación lo dominaba todo. En ocasiones, yo no estoy defendiendo la imagen de arriba, es decir, la imagen de arriba es una imagen desordenada, pero a lo mejor había que haber sido más atrevido y darle mucha más prioridad a la vegetación, porque abajo quizás tenemos un ejemplo de lo que hablo de ese ennoblecimiento y embellecimiento, siendo un patio de tierra, el que nos llega y del que tenemos documentación, y se introducen unas lajas de basalto que lo que están haciendo es ennoblecer un espacio que presumiblemente, y salvo que tengamos información contraria, nunca fue noble. Pero es que además se le añade un elemento como es la fuente, que es un elemento que nunca existió y es un elemento de ennoblecimiento que introduce, no sé si llamarlo un falso histórico, pero sí que puede conducir a situaciones de confusión. Ahí tienen otro ejemplo de otro patio, de otro convento, en el que el cambio, insisto, no estamos defendiendo la imagen de arriba. La imagen de arriba hay que ordenarlo, ese espacio, pero a lo mejor sí que había que darle prioridad a superficies tipo tierra, tipo terrizo continuo, es decir, superficies que evoquen la tierra, que no ensucien, que no generen barro, que no generen polvo, pero sí que se aproximen más a lo que pudo haber sido la imagen original de los conventos. O este otro, en el convento de las Claras, sí, me queda una diapositiva. En el convento de las Claras, en el que nuevamente tenemos un diseño de jardín bastante anárquico con unos parterres que no deben ser muy antiguos en el tiempo, pero que nos vuelven a indicar cómo funcionaban estos patios. Entonces, si esos patios que tenían esa
función tan destacada y tan importante en lo que era la vida conventual, los pasamos a convertir en patios donde lo que predomina es la piedra. Y claro, y después está, ¿no? Y el mantenimiento. Es decir, claro, es que mantener los jardines. Coño, pues, a lo mejor los ayuntamientos, aquí no hay ninguno, ¿no? Bueno, a lo mejor los ayuntamientos tenían que empezar a hacer un esfuerzo en que el área de parques y jardines es un área estratégica, fundamental, cuando tú tienes un conjunto histórico. Porque son piezas fundamentales a la hora de, digamos, aportar una imagen mucho más auténtica y sobre todo mucho más agradable que una imagen de patio duro. Yo posiblemente el que más alucinado es una obra del propio Cabildo, que es la Casa Borges. Si ustedes pasan por la bajada de la Curva de Gracia, ven lo que eran las imágenes de ese espacio exterior, que es una serie de bancales llenos de flores, llenos de plantas. Ahora es una superficie soviética de piedra con vidrio y 4 veneneros que crecen allí porque le caen 3 gotas en... ¿Cuándo sea? Es una alteración de ese entorno que es tan importante como el propio edificio. Y con esto termino. Quiero volver con la pátina. En este caso es una carpintería que está evocando esta mejora. Pero no sé, pero insisto, no sé si esto tiene solución. Pero yo vuelvo a lo mismo y sobre todo nosotros somos unos privilegiados. Nosotros somos de los que estamos hablando. A nosotros cuando alguien en una fachada dice, no, yo hago la remonta, pero estoy dejando como testimonio de lo que era esa cornisa. La gente, que es la que tiene que disfrutar del patrimonio, no lo entiende. No lo entiende, porque entiende un patrimonio auténtico, entiende las edificaciones originales. Y esas cuestiones le cuestan muchísimo apreciarlas y entenderlas. Y la labor de pedagogía que habría que hacer es tan inmensa que es preferible optar por otra solución. Entonces, en este tema de la pátina somos muy cabezones, pero es como que te estás dando cabeza contra la pared porque es que no tiene solución. No sé, insisto, yo no sé si la vía, yo no la veré evidentemente, de desarrollar oficios tradicionales que pueden tener un campo laboral extraordinario en nuestros conjuntos históricos y nuestros edificios catalogados, pudiera ser una salida para intentar que por lo menos, aunque los materiales no son los antiguos, las técnicas sí son técnicas que evocan las antiguas. Y hasta aquí. Muchísimas gracias.